¿Qué diferencia hay entre una recta y un vector? Decís que el vector tiene dirección, es verdad, pero resulta que la recta también. De hecho, es lo único que tienen en común los vectores y las rectas. La dirección o el ángulo, que es lo mismo. El vector tiene otros elementos que la recta no. Por ejemplo, el módulo. El vector tiene módulo. El módulo representa el largo del vector. La distancia desde el principio hasta el fin. Una recta tiene módulo. ¿Las rectas tienen módulo también? Son infinitas, exacto. A pesar de que no podemos dibujarlas de manera infinito, cuando dibujamos esto y decimos que es una recta, está bien, sobreentendemos que en realidad es infinita. En un rato voy a dibujar los planos y voy a hacer algo parecido. Voy a hacer un dibujo que en realidad sobreentendemos que ese dibujo en verdad sería infinito. Además, los vectores tienen sentido y las rectas no. Esto es un vector. Algo muy parecido a una recta. Como tiene punta de flecha, puede apuntar para allá, puede apuntar para acá. Y eso es lo que en su momento lo definimos como el sentido del vector. Las rectas no tienen sentido. Lo único que tienen en común una recta y un vector es la dirección, el ángulo. Y de hecho, las rectas pueden cobrar su ángulo a partir del ángulo de un vector. Por ejemplo, este vector. Existen infinitas rectas que tienen el mismo ángulo que ese vector. Por ejemplo, esta recta. Mismo ángulo. Por lo tanto, son paralelos. Que es lo que significa, por cierto, que dos cosas sean paralelas, que tienen el mismo ángulo en la misma dirección. Esa no es la única recta que tiene el mismo ángulo que ese vector. Hay infinitas. Qué sé yo, por acá hay más. Entre estas dos hay otra. Siempre entre dos cualquiera puedo dibujar otra más. Hay infinitas rectas con ese ángulo. Así que si yo quisiera definir una recta específica, o sea, yo quiero hablar de todas, de una específicamente, no me alcanzaría con hablar del ángulo de la recta. Entonces, además de el ángulo, tendría que tener otro dato de la recta para diferenciar de las infinitas la que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero hablar de esta no. Entonces podría fijar la recta que me interesa, cuyo ángulo ya fijé. Podría fijar también un punto de la recta. Por ejemplo, yo quiero hablar de todas las rectas que tienen ese ángulo, exclusivamente de aquella que pasa por este punto. Ese. Y entonces ya no son infinitas. Existe una única recta paralela a este vector, o sea, con el mismo ángulo, y que además pase por ese punto. Es esta. Esta recta es única y está fijada por un punto de esa recta y además por el ángulo de un vector. Digamos que el vector le da su ángulo a la recta. Con esos dos elementos, un punto y un vector, vamos a poder definir no solo el gráfico, sino también la ecuación de esa recta. En la familia de ecuaciones del tipo vectorial. Las rectas que conocíamos hasta ahora, que son de la familia de mx más b, que parece que se puede escribir de otras dos maneras distintas, siendo todas en el fondo la misma ecuación, esas ecuaciones sirven para escribir rectas solo en el plano, en R2, no en el espacio, en R3. Este otro grupo sí que sirve para escribir rectas en R2 o en R3. Es lo mismo, si querés trabajar en R3, usás las tres coordenadas, incluyendo z. Incluyo z, incluyo z. Pero si quiero trabajar en R2, simplemente no veríamos una de las tres coordenadas, probablemente z. O sea que esta misma ecuación, borro z, ya está en R2. Así de fácil. Y eso allá no, eso así, allá no funciona así. Fíjense que acá ninguna dice z, es todo R2. Y no es que agrego z y ya está, es R3. Lamentablemente no. Un adelanto de por qué no. Por ejemplo, en la forma segmentaria de una recta en R2, si yo le agrego z, o sea acá pongo más z sobre un número, solo eso y el resto lo dejo igual, eso ya no es la ecuación de una recta, es otro objeto. De hecho es un plano, acá está. Ahora, estas ecuaciones tienen como información, o se construyen a partir de, justamente esos dos elementos, un punto y un vector.
un punto que le pertenece a la recta y un vector que tiene el mismo ángulo que la recta. Por eso al vector lo vamos a ver a veces como el vector director. Dirige, le da dirección, le da ángulo a la recta. Esos dos elementos los vamos a encontrar en la ecuación, por ejemplo en la ecuación vectorial, que es la primera de las 3 versiones de esta ecuación. Vamos a encontrar el punto y el vector conectados con una suma. Ya hemos estado viendo que los puntos y los vectores se escriben exactamente de la misma manera, entre paréntesis, separados por comas. Igual va a ser fácil identificar, si veo la ecuación, cuál es el punto y cuál es el vector. No porque el punto esté siempre adelante, esto puede estar al revés, es una suma, lo doy vuelta, sino porque el vector va a estar multiplicando una letra del alfabeto latino o del alfabeto griego. Por ejemplo, la letra lambda del alfabeto griego. Pero es una letra, no es un número. Todos los demás, verde y rojo, serían números. Y el vector multiplica esa letra. Entonces siempre es fácil saber quién es el vector y quién es el punto. Y además va a ser súper importante. Entonces, por ejemplo, una ecuación vectorial de una recta podría ser el punto 2, 1, 3 más el parámetro, que es como le podemos llamar a esa letra, lambda, t, lo que sea, parámetro, que va a estar multiplicando a cualquier vector como el 4 menos 1, 2. Punto, vector. Se escriben igual, paréntesis, comas, 3 coordenadas si estoy en R3. Sí, yo no hago las comas. No hago las comas, háganlas ustedes. ¿Y el vector cuál es? Este, porque multiplica al parámetro, a lambda. Entonces, aunque esto esté al revés, siempre sé quién es el punto y quién es el vector. Eso va a ser súper importante. Ahora bien, quizás lo más raro de la ecuación vectorial sea justamente el parámetro. Por lo demás, esto es un punto, esto es un vector. Gráficamente no tienen mucha historia, pero ¿qué es esta letra? ¿Para qué sirve? Este parámetro es un poco la llave para acceder a todos los infinitos puntos de esta recta. Esto es un punto de la recta. Por ejemplo, este. Pero no es el único punto de la recta, ¿no? Las rectas son infinitos puntos alineados. Entonces, puedo acceder a los otros puntos de la recta, a cualquiera de ellos, a través del parámetro, dándole valores al parámetro. O sea, reemplazándolo por números. Por ejemplo, si yo reemplazo el parámetro por 0, 0 por cualquier cosa es 0, entonces la respuesta sería el punto 2, 1, 3. Que no tiene ninguna sorpresa porque ya lo conocía, está en la ecuación, ya ese punto lo tenía. Pero puedo darle a lambda otros valores, por ejemplo lambda igual 2. Y en ese caso, al punto 2, 1, 3, puedo sumarle 2, el valor de lambda que elegí, porque se me antojó el 2, por el vector 4 menos 1, 2. Y acá tengo algunas cuentas. Por un lado, trabajando con vectores vimos que se puede multiplicar un número por un vector. Un poco es como si fuera la distributiva. En este caso es 2 por 4, 2 por menos 1 y 2 por 2. Tener en cuenta que multiplicar un número por un vector es una cosa muy fácil en las cuentas. Tiene una interpretación gráfica interesante, importantísima. Y es que dos vectores que son múltiplos, entonces son paralelos. O sea, tienen el mismo ángulo. Eso va a ser útil porque gracias a eso vamos a poder determinar si dos vectores son paralelos. Son paralelos cuando son múltiplos. Luego puedo hacer la suma entre estos valores coordenada a coordenada, cosa que cuando vimos vectores también tuvimos que hacer. En este caso para las x 2 más 8, para la y 1 más menos 2, entonces termino restando 1 menos 2 que es menos 1 y 3 más 4, 7. ¿Qué es esto? En la respuesta, un punto cualquiera de esa recta. No el que estaba en la ecuación, sino otro. Y eso es lo que hace el parámetro, lambda o la letra que sea. Te da acceso a los infinitos puntos de la recta. Y te da acceso de una manera muy sencilla. Reemplazo por un número y me devuelve un punto.
Resulta que la misma ecuación con la misma información, o sea, el punto y el vector, se puede reordenar en otros dos formatos, que se los conoce con los nombres de la ecuación paramétrica y la ecuación simétrica de la recta. Entre las tres hay un cambio solo de formato, no de información. Yo traté de reflejar eso acá con los colores verde y rojo. O sea que aquí en verde este punto es el mismo que este, es el mismo que este. Y aquí en rojo son los valores del vector, el mismo vector que estaría aquí, De hecho es el mismo vector aquí abajo. Y este punto verde es el mismo punto que aquí, que podría ser este. La información en las tres es la misma, lo que cambia es el formato. Entonces, ¿para qué queremos tres? Si las tres dicen lo mismo, es que ese cambio de formato es fundamental. Justamente la gracia de tener tres ecuaciones distintas es que sus diferentes formatos, cómo están ordenadas, son más útiles para hacer una cosa o para hacer otra. Por ejemplo, si yo quiero intersectar una recta con cualquier cosa, una recta con otra recta, una recta con un plano, una recta con una cónica, una recta con una cuádrica, con una superficie, el formato más conveniente, el que mejor se adapta a todas esas distintas intersecciones, es la ecuación paramétrica. Ahora bien, la paramétrica tiene la misma información que la vectorial, el punto y el vector. ¿Por qué se adapta mejor? Sobre todo porque en el formato de la ecuación paramétrica, las coordenadas x y z de todos los puntos de esa recta, cada coordenada tiene su propia ecuación. Una ecuación pequeña para la x, otra para la y otra para la z. Y eso lo hace muy cómodo para hacer intersecciones por el método de sustitución, por ejemplo. Por cierto que cada una de esas pequeñas ecuaciones se construye con el punto y el vector. La x, la ecuación para las x, se construye con la x del punto más la x del vector multiplicando el parámetro. Con la misma lógica se construye la y se construye la z. Notar que visualmente la forma paramétrica lo que hace en definitiva es reordenar al punto y al vector no en forma horizontal, sino en forma vertical. Ahí lo ven, el punto vertical, el vector vertical también. Entonces, por ejemplo, esta misma ecuación, en su forma paramétrica, se va a ver así. Preparo las ecuaciones para la x, para la y, para la z, resaltando en los mismos colores que esto era el punto, esto es el vector. Entonces, la ecuación paramétrica me va a quedar el punto reordenado en forma vertical, 2, 1, 3, ya tengo eso, para las 3. Luego vienen las sumas y a continuación el vector reordenado en forma vertical, 4, 1, menos 2, 4, 1, menos 2, y además el vector multiplicando el parámetro, entonces el parámetro va a aparecer 3 veces. En este caso, lambda, lambda, lambda. Y ahí está la ecuación en forma paramétrica. Como ven, pasar de una ecuación a la otra no tiene ningún desafío. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo, porque cuando a mí me dan la ecuación como dato, si viene en forma vectorial o en la horrible forma simétrica, por lo general es más cómodo trabajar en paramétrica. Luego, por cuestiones de gusto, pueden trabajar la que quieran, ¿no? Con experiencia te das cuenta cuál te conviene en cada ejercicio. Ninguna es la mejor en todo. Siempre hay alguna que es un poquito mejor en otras, pero la que más se adapta a muchas cosas sí que es la paramétrica. Muy amigable. ¿Y qué con la simétrica? La simétrica apesta. Por un lado es una triple igualación. No solo de menos, o sea, hay tres cosas igualadas entre sí. Esas tres cosas son las x, las y's y las z's. Todas igualadas entre sí. Eso no es tan raro. Esas triples igualaciones son tres fracciones. Numerador, denominador. Abajo en los denominadores están las coordenadas del vector. En principio sin trucos. Aunque eso nos va a llevar a algún problemón, ya se los muestro. O sea que estos tres números, simplemente se colocan ahí abajo y listo, el vector abajo.
Arriba el numerador se compone por las letras X y Z, cada una restando a las coordenadas X y Z del punto. O sea, X menos el punto, Y menos el punto, Z menos el punto. Siendo el punto este, o este, o este, en este caso. O sea que acá irían esos tres números. Voy a escribir la simétrica para que nos vayamos acercando a por qué a mí la simétrica no es que no me guste, sino que, bueno, mírenlo. Voy a empezar escribiendo directamente la simétrica y las comparamos. Esto un poco más de lugar. Y ya llegué acá. Ahí me armé el esqueleto de la simétrica, o sea, todo lo que ponemos siempre en la simétrica. Ahora agrego los valores específicos de este ejercicio. Abajo, la parte más fácil, el vector 4 menos 1, 2. Listo. Y arriba el punto. El punto es el 2, 1, 3. Todos los números positivos, ¿no? Cuando yo coloco ahí el 2, el 1 y el 3, notar que queda escrito las tres coordenadas del punto con signos cambiados. Menos 2, menos 1, menos 3. Y originalmente era todo positivo. 2, 1, 3. En la paramétrica se veía todo positivo. 2, 1, 3. Pero en la simétrica cambia los signos de las coordenadas del punto porque la ecuación simétrica trae restas de fábrica dentro de la ecuación. Esas restas las aporta la ecuación. Esa es la primera cosa un poco tramposa de la ecuación simétrica. Te regala las coordenadas del punto, pero cuidado, las estás viendo con signo cambiado. Bueno, fíjate lo que pasa si quiero construir la ecuación simétrica de esta recta con este punto y este vector. Primero el punto arriba en el numerador, restando las coordenadas 0, 1, 2. Y el vector abajo en los denominadores 1, 2, 0. Bueno, esto ya es una mierda. Pero además, aquí en las X, como X menos 0 es igual a X, esto podría no escribirlo y como dividir por 1 no cambia X, entonces también podría borrar esto. En definitiva es lo mismo. Esto ya es un poco confundidor porque si yo leo la ecuación simétrica de algún enunciado, de algún ejercicio, espero encontrar números rodeando a X y al no verlos, es importante saber que si no veo el número de arriba es un 0, pero si no veo el de abajo es un 1. Además, aquí en Z no se puede dividir por 0. Por lo tanto, esto está mal escrito. Si alguna de las coordenadas del vector vale 0, esa coordenada termina abajo en los denominadores y nos lleva a un error de escritura. Esto está mal escrito. La división por 0 es imposible. Por lo tanto, en este caso hay que cambiar un poco el formato de la ecuación simétrica. De esta manera. Primero, se interrumpe la triple igualación y se separa de esa igualación a la letra que tiene el problema de la división por 0, que en este caso es Z. Luego se borra ese 0, pues no se puede dividir por 0. Y además no escribimos Z menos el punto, sino Z igual al punto. Por eso la forma simétrica es un poco complicada. Si leemos los datos de esta manera, para la X el número que estaba abajo y no lo veía era un 1. Sin embargo, para la Z, el número que está abajo, bueno, directamente no hay un número abajo, porque el número que debería ir abajo es un 0. Pero como no podemos dividir por 0, se interrumpe la triple igualación, se separa Z y se dice que Z es igual a 2. Que por cierto significa que en todos los puntos de esta recta, la Z vale 2. No solo en este, en todos. Y eso tiene que ver con que en los puntos de esta recta el valor de Z no cambia, pues el vector vale 0 en Z.
Hablemos un poco de los planos. Desde el principio, ¿qué es un plano? Mi pizarra es un plano. El lugar donde trabajamos casi toda la escuela y todo el CBC con funciones era un plano. En derivadas integrales trabajamos en un plano. ¿Pero qué es un plano? Bueno, es como si fuera una hoja de papel. Un plano, en el sentido de que es plano, ¿no? Obviamente. O sea, una hoja de papel sin ningún tipo de curvatura. No. Plano. Eso es un plano. Pero, eso sí, un plano es como una hoja de papel, pero infinita. O sea, infinito hacia todos lados. Por lo tanto, un plano no es un rectángulo. Ni tampoco es un triángulo. Es infinito. Sin embargo, las dos típicas representaciones gráficas que hacemos de planos son justamente rectángulos o triángulos. Pero con imaginación, ¿no? Con la misma imaginación que yo digo que esto es una recta, que no es cierto, porque no es infinito. Eso en todo caso es un segmento. Bueno, pero con imaginación. Es una recta porque no hay infinita tinta. Bueno, lo mismo con los planos. Podemos graficar planos, por ejemplo, así. Como si fuera una especie de rectángulos alabeados, un poco inclinados. Con imaginación, en realidad no es un rectángulo, esto sigue hacia todos lados. Pero como idea es muy bueno. Y me sirve, por ejemplo, para mostrarles cómo es el vector director del plano, que al igual que la recta, también tiene un vector que le da ángulo, que le da dirección. Recordar que en la recta, el vector tiene el mismo ángulo que la recta. En el plano no. O sea, el plano también tiene un vector que le da ángulo, pero no tiene el mismo ángulo que el plano. Es perpendicular al plano. O sea que si el plano fuera ese, yo me imagino que un vector paralelo al plano sería algo como esto, ¿no? Más o menos, paralelos, mismo ángulo. Bueno, no es así. El vector de un plano no es paralelo al mismo plano. Es perpendicular al mismo plano. O sea, más bien es así. Es algo como esto. Que puedo dibujarlo en cualquier lado. A mí me gusta dibujarlo acá, por ejemplo, como si fuera un arbolito que sale del plano. Bueno, no es un arbolito que sale del plano, puede estar en cualquier lugar del espacio. Pero eso sí, es perpendicular. Forma ángulo de 90 grados con el plano. Hay un sinónimo de perpendicular en el contexto de geometría que es normal. ¿Qué significa perpendicular? En geometría. Y se suele usar esa palabra para nombrar al vector que le da dirección a un plano, al vector director. El vector normal. Incluso se le llama con n muchas veces. Como si es un vector como cualquier otro. Solo que es perpendicular al plano. Eso va a ser muy importante en algún momento. Ahora, es un vector que en el caso del plano va a estar en R3 porque resulta que los planos son objetos que viven únicamente en R3. O sea, no va a haber ejercicios del plano que todo el ejercicio transcurra en R2. No, si hay un plano va a transcurrir en R3. Y ya que estoy un comentario sobre eso, dentro de un ejercicio puede haber distintos objetos. O sea, vectores, rectas, planos, cónicas, cuádricas, superficies. Pero en general, salvo algunos ejercicios donde se puede hacer trazas y eso, ya vamos a llegar. En general, todos los objetos de un ejercicio van a estar en la misma dimensión. O sea, todos en R2 o todos en R3. Ahora resulta que los planos, según acabamos de descubrir, son objetos que solo caben en R3. O sea, no puedo poner un plano en R2. Tengo que ponerlo en R3 sí o sí. Por lo tanto, si en un ejercicio se quiere mezclar planos con rectas, por ejemplo, como el plano está obligado a estar en R3, la recta no, la recta puede estar en R2, la recta va a estar obligada a estar en la misma dimensión que el plano, por lo tanto va a estar todo en R3. Los planos los podemos escribir en dos tipos de ecuaciones distintas. Tienen muchos nombres, pero algunos de los más conocidos son la ecuación general y la ecuación segmentaria, que a diferencia de las tres ecuaciones de las rectas que acabamos de ver, que todas tenían la misma información, un punto y un vector, solo había cambio de formato, pero la información es la misma. En las ecuaciones de los planos, no. La información en la ecuación general no es la misma información que en la segmentaria.
además de cambiar un poco el formato. Pero acá sí que hay cambio de información importante. En la general vamos a ver a las letras X y Z multiplicando a 3 números, que yo aquí escribí en rojo, ABC, que son ni más ni menos las 3 coordenadas del vector. O sea que la ecuación general del plano te regala como información el vector normal. Las 3 coordenadas, las tenés ahí gratis. Y aparte te viene como regalo también un cuarto número, que aquí le llamé D, que no es el vector, ni tiene nada que ver, que puede estar de este lado del igual, o puede estar a la izquierda. Entonces esto queda igualado a 0, no es muy importante. Ese número, de hecho, no es que no sea importante, pero lo vamos a usar muchísimo menos que los otros 3, los del vector, que los usamos para todo. Este número, en algunos ejercicios súper puntuales, vamos a poder darle algún uso, alguna aplicación. Como sea, ese número es parte de la ecuación. O sea que si a mí me piden hallar la ecuación general de un plano y me dan ciertos datos, yo tengo que buscar 4 números para dar la ecuación. Los 3 más importantes, el vector, pero el cuarto número también. Y de hecho voy a empezar haciendo algo de eso. Vamos a acercarnos a la ecuación general hallándola desde cero a partir de algunos datos. Y los datos van a ser el vector normal, justamente. Por ejemplo, 1, 3, 2. Y el otro dato va a ser un punto cualquiera, pero un punto de ese plano. O sea, un punto que estaría por ahí, por ejemplo. Como ser el punto 0, 1, menos 2. A partir de un punto y un vector se puede encontrar la ecuación del plano perfectamente. Cuidado con esto. A partir de un punto y de un vector también puedo dar la ecuación de una recta, punto y vector, lo cual sería un derrape total, o sea, un error conceptual gravísimo. Si me piden un plano, doy un plano. Si me piden la recta, doy la recta. Que pueda calcularlos con los mismos datos no significa que sean lo mismo. Para encontrar la ecuación general a partir de un punto y un vector, lo que hacemos es primero reemplazar el vector ahí donde dice ABC, gratis, o sea, es 1x más 3y más 2z, esto está igualado a d. Ya empecé bien, de hecho ya tengo 3 de los 4 números, solo me falta el último. Ese número d, que no es el vector, no lo conozco. Para encontrar ese número voy a usar el punto. ¿Cómo puedo usar el punto? Como es un punto de esa ecuación, o sea, es un punto de este plano, porque lo dice el ejercicio, ¿no? El enunciado lo va a aclarar, puedo simplemente reemplazar el punto adentro de la figura. X donde dice X, Y donde dice Y y Z donde dice Z. Para eso reemplazo las coordenadas del punto y estoy en eso, 2 por Z, ahí reemplacé, opero y tengo el valor del punto, que acá va a ser 0, esto es 3, menos 4, que es menos 1, y ahí tengo el valor de D, quise decir. Entonces ese es D, con eso ya puedo dar la ecuación del plano, le puedo bautizar pi, que es un típico nombre para los planos, letras del alfabeto griego. Y el plano pi en su ecuación general es 1x más 3y más 2z, todo lo cual a esta altura ya lo sabía. Y eso es igual a el valor de d que ya encontré que es menos 1. Y acá tengo el plano en su formato general, donde se aprecia aquí gratis 1, 3, 2 las coordenadas del vector. Muy piola. O sea que de lo que sabemos hasta acá, en plano ecuación general y todas las ecuaciones de las rectas, formato vectorial, te dan información al vector más o menos gratis. La simétrica puede ser la más molesta, pero siempre tenés acceso al vector, lo cual va a ser importantísimo, porque casi todas las cosas que hacemos en recta y plano, las hacemos con sus vectores, no con la ecuación entera. Por ejemplo, si yo quiero conocer el ángulo que existe entre una recta y un plano, ¿qué ángulo existe? Lo que hago es observar el ángulo entre sus vectores. O sea,
tomo la ecuación, extraigo el vector, tiro la ecuación a la basura y me quedo trabajando con el vector. Pero en la segmentaria del plano, no tengo acceso al vector. Estos tres números que ven ahí abajo en verde no son las tres coordenadas del vector. O sea que, efectivamente, cuando pasamos de general a segmentaria, aunque el plano sea el mismo, la información es distinta. No me muestra la misma información. ¿Qué información me está mostrando una ecuación segmentaria de un plano? Por cierto, lo mismo que la segmentaria de la recta. Bueno, los tres números que vamos a ver abajo de las letras, de x, de y, de z, y con la ecuación siempre igualada a 1, fundamental de la segmentaria, los tres números de abajo representan los tres números donde el plano toca los tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Lo cual nos permite entonces hacer un dibujo muy bueno del plano. Muy rápido, muy fácil. Si conozco la ecuación segmentaria. Entonces, para ver un ejemplo de ecuación segmentaria, y aprovecho para ver algo más. Ahora bien, lo que voy a hacer es tomar este plano que está en forma general y pasarlo a la forma segmentaria. Las rectas, para cambiar de una ecuación a la otra, el único motivo es el cambio de formato, nada más, que es un motivo válido. Pero en el plano va más allá, no es solo el cambio del formato, es que acá hay información que yo aquí no conozco y viceversa. Entonces, si necesito pasar de general a segmentaria, para pasar de general a segmentaria, la ecuación de un plano, el norte, o sea, la idea número 1 a tener en cuenta, es que la segmentaria tiene que estar igualado a 1. Por lo tanto, lo primero que necesito es convertir este número en un 1, o el número que sea, ¿no? Resulta que para convertir cualquier número que esté ahí en un 1, solo tengo que dividirlo por sí mismo. Porque todo número dividido a sí mismo es igual a 1. Entonces así empiezo el paso a la forma segmentaria. Voy a dividir aquí por este número, valga lo que valga, ahí. Y para hacer eso tengo que también dividir por ese número a todos los otros términos de la ecuación, todo lo que esté a la izquierda. O sea, también tengo que dividir aquí y aquí y aquí también. Con esto logro, por un lado, que aparezca el 1, porque todo número dividido sí mismo es igual a 1. Pero además empiezo a trabajar en los denominadores, los números de abajo, estos números, que además observar que en el formato de ecuación segmentaria del plano solo puede haber números debajo de las letras, no arriba, como en la general. Por lo tanto, tengo que solucionar eso, acomodar los números de abajo y además sacarme de encima los de arriba. Que para la X ya está todo listo. X arriba no tiene un número, bueno, tiene un 1, que es como si no. Abajo ya tiene el menos 1, X ya está, esto es X sobre menos 1. Ahora con el tema de la Y, me está molestando el 3 que está ahí arriba. Y para solucionar eso vamos a usar algo de fracciones. Tomar esta fracción, 3 dividido menos 1, invertirla y colocarla abajo de la letra Y. Entonces me queda Y sobre menos 1/3. 3 sobre menos 1 lo doy vuelta a menos 1/3. Lo pongo abajo, ya está, solucionado. Lo mismo con Z, que en este caso me va a quedar entonces Z sobre menos 1/2. Esto ya estaba igualado a 1 y listo, ahí está la ecuación segmentaria, la tengo. Si quedan signos negativos, como en este caso, es tentador hacer más por menos y poner un menos ahí arriba directamente. No lo hacemos. El formato de ecuación segmentaria nos pide que todos los signos de arriba sean todos positivos, o sea que si hay signos negativos los vamos a dejar abajo, y eso tiene que ver con qué son los tres números de ahí abajo. Esos tres números son los números donde el plano toca los ejes, el X, el Y y el Z. Luego, si el plano toca un eje del lado negativo del eje, yo me entero solamente si el número de abajo es negativo.
una de las cosas más interesantes de la ecuación segmentaria es que es un acceso directo al gráfico. Entonces, dibujando un poco en R3, este es X, este es Y, y acá va a estar Z. Yo sé que este plano está tocando el eje de las X en -1. Como está del lado negativo, del semieje negativo de las X, entonces prolongo un poco el eje X. Y bueno, aquí está el -1 en el eje X. Además toco el eje Y en -1/3. Prolongo el eje Y hacia el semieje negativo. Uy, qué poca onda. A ver ahí. Un poco mejor. Y marco en -1/3 en Y. Por último toco el Z en -1/2. Este Z prolongo hacia los negativos. Estoy tocando el -1/2. Y como esos son 3 puntos reales del plano, nos permite hacer un gráfico real del plano. Por lo menos más real que esto. Que solo es una imaginación, ¿no? ¿Qué es el plano en forma triangular? O sea, esto que está aquí. Este vendría siendo el plano. Le estoy haciendo línea punteada a ese triángulo porque habrán notado que todos los puntos donde toca los ejes son negativos. O sea, las coordenadas donde toca cada eje es negativa. Todos me quedaron, de casualidad, en los semiejes negativos. Por lo tanto, si yo estuviera parado aquí, si yo fuese un observador en este lugar, y estuviera mirando al plano, parado aquí, yo no vería el plano. Porque la habitación donde yo estaría parado, le voy a hacer un poco de suma a esto que estoy diciendo, esta habitación donde yo estaría allí parado, habitación que en realidad está formada por el eje X, el Y y el Z. Supongan que esto es una habitación real, yo estoy parado en el piso, que por cierto es el plano XY. Puedo ver esta pared, pero si son paredes no vería lo que hay detrás. Pues ese plano está todo por detrás, absolutamente por detrás. Este punto está debajo del piso. Es un valor negativo de Z, ese punto está allá abajo, el piso no podría verlo. Este punto está detrás de esta pared. Y este otro punto está detrás de esta otra. O sea que si yo soy un observador parado allí, no podría ver ese triángulo que es el plano. Para dar esa sensación, hago la línea punteada. Que digo, lo han hecho un montón de veces cuando dibujan, por ejemplo, un cubo. Seguro que lo han hecho. Y hacen esta línea punteada representando bizarro el cubo, ¿eh? A ver un poco más ahí. Bueno, va para allá. Bizarro, bizarro. Menos mal que no voy a ser arquitecto. Pero sí lo han hecho, ¿no? Han dibujado un cubo alguna vez así y la parte de atrás le hacen la línea punteada. La mismísima idea. Ahora que nos vamos a meter en gráficos de R3. Como sea, también pueden hacerlo con línea entera si quieren, no hay problema. El tema es que si ustedes ya les dan dibujado el plano, eso es lo que significa la línea punteada. Si lo quieren hacer con línea entera, sobreentendiendo que en realidad el plano estaría atrás, pues este es el dibujo del plano, no como un rectángulo alabeado, sino como un triángulo, siempre con imaginación, porque el plano no es un triángulo, no es un rectángulo, el plano es infinito. Pero fijarse que ese gráfico del plano es bastante más exacto que este. Ya desde el vamos me permite saber qué partes del plano serían o no visibles. Me permite especular que todo ese plano estaría del otro lado de la habitación y no lo vería. Eso es algo que acá no podemos hacer. Esto solo es una idea. Lo usamos mucho esto igual, para comparar rectas y planos, para comparar los vectores. Pero el plano no es un triángulo, en realidad, ¿no? Es infinito. Sin embargo, es una buena imagen. Nosotros vamos a estar manejando en esta parte de la materia varias ecuaciones de rectas. Algunas de las cuales ya conocemos, ¿no? Como por ejemplo, esto que está acá, y igual m por x más b, les debe sonar de lo que estuvimos viendo recientemente de recta tangente, ¿no? La recta tangente tiene este tipo de ecuación, m por x más b, a m le decíamos la pendiente, b la ordenada al origen. Resulta que este tipo de ecuación, o sea la ecuación explícita, que es como le podemos llamar hasta ahora, es la vieja conocida, pero se puede escribir de otras maneras, la misma ecuación. Por ejemplo, jugando un poco con la ecuación, podríamos cambiarla a la forma de ecuación general, que si bien es la misma ecuación, tiene un aspecto distinto, y al tener un aspecto distinto también muestra información distinta. En la ecuación general no sabemos
quién es M ni quién es B, valor de la pendiente y de la ordenada. En cambio conocemos otro grupo de números que entre otras cosas me muestran cuáles son las coordenadas del vector director de esa recta. Entonces, para empezar a jugar un poco con esto, me voy a inventar una recta de ecuación general. Para poder inventarme la recta en forma general, necesito inventarme 3 números, que le llamo A, B, C, que pueden ser positivos, negativos, fraccionarios, pueden ser 0, no hay ningún problema. Por ejemplo, 3x más 2y menos 4. Esto es una recta en su ecuación en forma general. Notar que se puede pasar a forma explícita fácilmente, solo hay que despejar la y de esta ecuación. Por ejemplo, tomo 3x y el 4 y lo llevo sumando, restando hacia el otro lado. Este es 3x más 4. Y por último puedo tomar el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo. Ese 2 se distribuye. Y si puedo hacer alguna cuenta más, me queda mx más b. Y acá está la ecuación en formato explícito. La que usamos, por ejemplo, en recta tangente. Una de las más conocidas. Así que en realidad son la misma ecuación. Lo que quiero decir con esto es que son la misma ecuación porque puedo pasar de una a la otra. Pero muestran información distinta. Porque acá está el número m, que es menos 3 medios. Y acá en la ecuación general no veíamos el número m. Y con esto quiero abrir un capítulo de todo el tema geometría en general que tenemos que ver. Vectores, recta, plano, cónicas, cuádricas. Que tiene que ver justamente con esto. Con ecuaciones que en el fondo es la misma. Pero dependiendo del formato de la ecuación, te muestra alguna información o otra información distinta de esa recta. Por ejemplo, en mx más b conozco la pendiente, que es muy útil si quiero trabajar con recta normal, ¿no? Todas esas cosas, rectas perpendiculares. Pero en la ecuación general no conozco la pendiente. En cambio, conozco 3 números, 2 de los cuales me permiten dar con las coordenadas de uno de los infinitos vectores que le dan dirección a esa recta. Por ejemplo, en la ecuación que inventé yo, tomando los valores que acompañan a la letra X y a la letra Y, el tercer valor no nos interesa por ahora, puedo reconstruir el vector director de esta recta. Ese vector va a tener una coordenada de X que es el número que está acompañando a la letra Y, el coeficiente en Y, pero con cambio de signo. Eso es la X. Y la coordenada de Y es el número que está en X sin cambio de signo, el número posta. En este caso, el número que está en Y con cambio de signo, el número que está en X tal cual está. Menos 2, 3 es el vector director de esta recta. La tercera ecuación de esta familia, que se obtiene también haciendo algunas cuentas, que es la segmentaria. Esta aparte va a ser bastante importante porque hay un montón de bichos que tenemos que estudiar, muy distintos entre sí, rectas, planos, cónicas, cuádricas, cilindros, que se pueden escribir todos en la forma segmentaria. Si no, fíjate que acá la forma segmentaria de una recta se ve igualita a la forma segmentaria de un plano, solo que este tiene Z, porque el plano cabe en R3, no cabe en R2. Las rectas sí que caben en R2, por eso aquí en la misma ecuación no veo Z, lo que sí que la ecuación segmentaria tiene que estar igualada a 1, necesariamente, para que aparezcan estos números de ahí abajo, que ahora vemos qué son, pero primero quiero obtener la ecuación segmentaria, así que voy a arrancar desde ¿dónde? Desde la general que me queda a mano, y voy a convertir la general a segmentaria. Para esto, la clave de este formato es que tiene todas las letras, bueno, X, Y, de un lado y del otro lado solo el número 1, así que le voy a dar esa pinta. Primero voy a dejar las letras X e Y juntas de aquel lado del igual. Para eso voy a separar al número, lo voy a pasar para el otro lado, sumando en este caso, porque veo que a la izquierda, en esta suma o resta, no hay números que no tengan X ni Y. Por eso lo paso hacia este lado. Luego viene el movimiento clave para que aparezca la forma segmentaria, que es hacer aparecer este 1, que está aquí, a partir de este 4, o del número que sea que se encuentra en este lugar. Para convertir este 4 en un 1,
vamos a dividir todo por 4. Todo, o sea, acá, acá también y por aquí también. Aparece el 1. Aquí tengo 3/4 x, que son dos números, 3 y el 4, que no se pueden cancelar entre sí. Lo que hacemos es tomar la fracción 3/4 y colocarla toda debajo de la letra x, toda, como pide el formato, para lo cual pagamos el precio de dar vuelta a la fracción. Numerador, denominador, algo así. X sobre, en vez de 3/4, 4/3. En este caso puedo hacer lo mismo, 2/4. Lo doy vuelta, son 4/2 y lo pongo abajo. 4/2 es 2. También lo puedo simplificar. De hecho, puedo simplificarlo acá mismo. Puedo pensar que este se va con uno de estos y acá abajo queda un 2. Como quiera trabajarlo, me tiene que quedar solo la letra con algún número dividiendo abajo, pero ningún número multiplicando adelante. Algunas cuestiones gráficas. Empezando por la segmentaria. Los números que están abajo, en la ecuación segmentaria, indican los valores donde la recta toca los dos ejes, el eje X y el eje Y. Exactamente en el número que vemos, sin cambio de signo, sin cosas raras. Por ejemplo, menudo eje. Esta recta está tocando el eje de las X en el número 4/3. O sea, lo toca exactamente ahí, es un punto de la recta. Y está tocando el eje Y en 2. Ahí. Como son dos puntos reales de esta recta, la ecuación segmentaria nos da acceso al gráfico, casi gratis. Tengo los dos puntos, es una recta, entonces los conecto y tengo el gráfico. Con un poco de imaginación, tratando de que parezca una recta, ¿no? Y no esta cosa medio curva ahí.